Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos, estoy en Valparaíso y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mato al Rey, esta vez en su modalidad entrevistas, en la línea del humanamente hablando de la política chilena. Sergio, ¿cómo ha estado? ¿Cómo lo ha tratado la vida? ¿Cómo están todos sus referentes? ¿Quién es nuestro director, Sergio Riesen? ¿Cómo está, Sergio? Perfecto, aquí estamos contentísimos. Me dijeron que traían a un señor que se llamaba Rolando, de Argentina, y inmediatamente me hizo recordar a Rolando Rivas Taxista, una telenovela argentina que yo seguí mucho junto a mi abuelita cuando era chico. Ajá, muy Y bien, fue muy una bien. de las telenovelas que me hicieron entrar en el gusto por la música italiana. Entonces tengo muy buenos recuerdos de los Rolando. Ahora justamente estaba recordando algunas historias tristes que tienen que ver con la Unión Española, y no sé por qué me vino la historia de la Copa Libertadores del 74, que lamentablemente perdimos con Por un Independiente de arbitraje, Avellaneda. por un arbitraje bastante dudoso. Fíjese, Sergio, que el invitado que tenemos acá pidió ser identificado como fervoroso hincha del Gran Club Independiente de ¿No? Avellaneda. Oh, Él es un, terrible. además de ser militante de Independiente de Avellaneda, es un destacado economista, es un compañero, además es un marxista. Tenemos con nosotros al gran Rolando Astarita. ¿Cómo estás, Rolando? Bueno, muchas gracias por la generosa presentación, generosa y exagerada presentación. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, Y eh, viviendo de las viejas glorias de Independiente más que de las actuales. bueno, sí, sí. Así es. Pero está Todavía bien. recuerdo a Perico Pérez en el arco. No, Perico Pérez no estaba en el arco, era otro, ¿Quién no me está en el acuerdo ahora. arco? No me acuerdo ahora. Yo me recuerdo Perico Pérez, me No, salía pero hasta en la sopa. Perico Pérez jugaba en el campo, pero no me acuerdo. Los Diablos Rojos Ya, de vamos. Avellaneda. Muy bien. Ahí. Tenemos una situación, Rolando, que es lo que motiva un poco esta conversación. Quizás son dos cosas, pero en realidad, en definitiva, es una sola, que es lo que se está discutiendo en Chile, se debe estar discutiendo en Argentina, y es la discusión que hay en todo el mundo. Hace poco menos de 24 horas, una información que trascendió profusamente a través de los medios. De los medios de comunicación, que es que existiría una fuga asociada a un incendio ocasionado en una importante central nuclear en Ucrania. Este hecho, atribuido por los medios a acción militar rusa, obviamente mereció una aclaración por parte de las fuerzas rusas, quienes culpabilizaron de este hecho a los propios ucranianos, y en particular algunas bandas que se habrían autonomizado respecto al gobierno de Zelensky, e inclusive al propio Zelensky, de quien se dijo hace cosa de horas que se habría refugiado en la vecina Polonia, hecho que marcaría indudablemente un cambio brusco en la situación en este país, porque significaría en la práctica que el gobierno de Zelensky habría caído. Esto es un hecho que parto de estos hechos particulares y que ha sacudido la discusión política a nivel internacional, ha tensionado a las clases sociales, ha tensionado a los gobiernos, pero un poco lo que nos convoca acá, ha tensionado también el debate entre la izquierda, que increíblemente, a pesar de la vastísima experiencia del marxismo respecto de las cuestiones de la guerra, ha tendido a ponerse ya del lado de la OTAN en una conducta inconfundiblemente gusana, y otros sectores no menores se han puesto de una manera bastante civilina y de manera civilina e inexplicable del lado de Putin, un destacado dirigente nacional, anticomunista y antisoviético por excelencia, y a quien estos sectores parecieran atribuirles alguna propiedad antiimperialista. ¿Cómo es este conflicto, Rolando? Bueno, yo creo que, a ver, lo que planteé en la nota que escribí en mi blog es que fundamentalmente aquí hay un hecho decisivo, que es el desconocimiento de Putin y de Moscú del derecho de Ucrania a ser una nación
independiente, tener autodeterminación nacional. Esto es definitorio. Yo en la izquierda básicamente escuché tres posiciones serían. Una, bueno, es esta que acabo de decir. Aquí hay un hecho que es una agresión a la autodeterminación nacional. La autodeterminación es el derecho formal de un país a constituirse como nación. En esto estoy usando la vieja definición de Lenin sobre esta cuestión. Es un derecho democrático, así como formal, burgués, uno diría, bien, no elimina la autodeterminación nacional, no elimina las diferencias económicas, por ejemplo, entre los países o cosas por el estilo. Lenin en alguna medida lo compara con, por ejemplo, el derecho al divorcio. Él dice, el derecho al divorcio es el derecho formal de una mujer de separarse del marido. Ahora, que después tenga el poder económico para hacerlo, etcétera, es otra cosa. Bueno, pero esto es el derecho a la autodeterminación. Como la Y yo libertad de creo que, expresión también. ¿cómo? Como la libertad de expresión también. Como que exactamente, Claro. la libertad de expresión, otra. Después uno tiene que preguntarse por el poder real que uno tiene, por ejemplo, para ejercer la libertad de expresión, que sería el Sí. sentido positivo de esa libertad. Pero bueno, esta sería una posición, yo creo que es la que yo tengo, de que el derecho fundamental. Esto fue, digamos, aquí hubo una actitud también desastrosa, patotera y criminal de la OTAN y de Estados Unidos de acorralar a Rusia, de hostigar a Rusia con la expansión de la OTAN, pero lo que hace ahora Rusia es una invasión que en ese sentido reaviva todos los odios nacionales, exacerba las tensiones nacionalistas, fortalece en última instancia todas las respuestas también nacionalistas, y desde ese punto de vista se entra en una espiral muy, muy complicada. Si acaso esto después podemos verlo, que tiene enlaces con cuestiones del pasado también. Es decir, viejas intervenciones de la Rusia, de la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, en Afganistán, etcétera, terminaron en última instancia generando estas respuestas nacionalistas e inclusive de la adhesión de muchos de estos pueblos a la OTAN, lamentablemente. Claro. Bueno, la otra posición que yo he visto es esto es una guerra interimperialista, una guerra imperialista, de nuevo en la vieja definición de Lenin, guerra entre las potencias colonialistas que quieren Claro. dominar el mundo. Yo en este sentido, bueno, no veo que uno pueda considerar que Ucrania es una potencia imperialista y cosas por el estilo. Uno podría decir hasta cierto punto se acerca a Rusia a eso, pero en Ucrania no hay manera Ningún caso. Claro, que es un centro financiero internacional, una potencia colonialista o cosas por el estilo. Yo creo que eso no encaja, pero bueno, estos sectores de la izquierda entonces plantearían una especie de derrotismo revolucionario, es decir, calcan casi la política de Lenin establecida para un conflicto tipo Alemania, Gran Bretaña, Francia, cosas por el estilo. Bueno, y el otro enfoque, que es un enfoque que está en la tradición más de los partidos comunistas y del castrismo y en general variantes también estalinistas, y algunos trotskistas también estarían un poco en esto, o ahí tengo ya ciertas dudas, pero bueno, este enfoque es plantearlo desde el punto de vista de la geopolítica antiimperialista. Lo que vienen a decir estos sectores es: aquí hay un enemigo principal, que es el imperialismo norteamericano con la OTAN, y hay una contradicción con Rusia, que en esta situación representa la salida más progresista o casi a veces antiimperialista o negadora del imperialismo norteamericano, y entonces en esta contradicción uno tiene que alinearse con Putin o con Rusia, aunque haya cosas que no nos gusten, que no estén bien o que los métodos no sean del todo correctos, etcétera, pero en ese enfrentamiento yo me ubico en el lado de Putin. Esta es una vieja posición muy arraigada en El los principios. chavismo se inclina también dentro de esa posición.
Claro, bueno, todo el chavismo, Ortega en Nicaragua, es También. decir, los nacionalismos izquierdistas. Lo que pasa es que aquí con relación a lo de Putin es tan brutal lo que ha hecho que incluso ha llevado a que Cuba, por ejemplo, se abstenga, no votó a favor Claro. de Rusia, sino que se abstuvo, es decir, quedó en el fondo muy, muy aislado, ¿no? Pero esta es una posición, insisto, de larga tradición, de larguísima tradición. En última instancia, con este argumento, insisto, se defendieron este tipo de intervenciones, como la Checoslovaquia 68, la de Checoslovaquia 68. A mí me pegó mucho porque yo en ese momento estuve en el Partido Comunista, estaba en la Juventud Ah, Comunista. Estuve un año y medio. Rompí cuando vino el Cordobazo, etcétera, Argentina, pero ya la invasión de Checoslovaquia me hizo mucho ruido. Pero el esquema era de este tipo. Aquí hay una agresión del imperialismo que se quiso meter en Checoslovaquia, se oliviantó la juventud. No había una explicación muy clara de cómo era que en un Estado proletario se había podido el imperialismo ganar a la juventud. Eso no quedaba claro nunca. Pero en esto se llegó, por ejemplo, al punto. Hay un caso muy famoso en Checoslovaquia en el 69 que un estudiante, Palach, no sé cómo se pronuncia, Palach, una cosa así, que se quemó a los bonzos en protesta por la entrada de las tropas rusas, de los soviéticos en Praga. Y me acuerdo que la explicación, claro, eso impactó mucho en la juventud, porque que un joven se prenda a fuego, bueno, había impactado mucho en la juventud, y la explicación interna que nos daban en la Juventud Comunista, esto me lo acuerdo, era que en realidad Palach le había lavado la cabeza al imperialismo y le había pagado para que se quemara. Es decir, no podían concebir de que en última instancia había una contradicción entre lo que querían las masas y lo que quería la burocracia soviética, la burocracia en Checoslovaquia. Bueno, entonces esta es una posición, insisto, muy vieja. eh, tiene, yo creo que una raíz muy fuerte en la teoría del socialismo en un solo país. Esa teoría del socialismo en un solo país llevó ya en los años 20, esto fue sobre todo después de la muerte de Lenin, a pensar la política siempre en términos geopolíticos, no de antagonismos o contradicciones de clase, sino en el siguiente sentido: aquí hay un Estado, que es la Unión Soviética, que está construyendo el socialismo. Si construye el socialismo va a vencer al capitalismo. Entonces todas las políticas, digamos, nacionales de izquierda se tienen que subordinar a las necesidades de la Unión Soviética, o todas las políticas de los partidos comunistas tienen que estar en función de la construcción del socialismo, etcétera, etcétera. Después esto pasó en función del bloque soviético, pero ahora ya está tan degradada la idea, porque cayó el bloque soviético, cayó esa famosa construcción del socialismo, etcétera, que pasó a ser, bueno, estamos en función de fortalecer el socialismo del siglo XXI, estamos en función de fortalecer al-Assad en Siria, o estamos en función de fortalecer a Putin en Estados Unidos, en Rusia, siempre con la idea de que hay que debilitar o combatir al enemigo principal. Es una forma de plantear colaboración de clases con aparatos burocráticos muy complicados en nivel internacional, ¿bien? Es decir, de presentarle a la juventud, a la clase trabajadora, una perspectiva de, en última instancia, subordinación a estos aparatos burocráticos, muchos de ellos ya, aparte, con fuertes rasgos de descomposición incluso política y social, ¿bien? Porque uno no puede decir que el chavismo o Maduro representa algo relativamente progresivo. Yo a veces le he discutido esto con gente de izquierda, que algunos incluso que venían del trotskismo, que se alinearon plenamente con Chávez primero y con Maduro después, han recibido premios, honores, invitaciones a viajes a Venezuela, porque se los adorna bien a algunos de estos intelectuales, bien, se los palmea bien, etcétera.
Pero yo les decía, ¿cómo es posible que hayan pretendido que se construya el socialismo de la mano de burócratas, de la mano de arribistas, de la boliburguesía y de las Fuerzas Armadas, en última instancia las Fuerzas Armadas, porque todos estos regímenes tienen un gran peso en las Fuerzas Armadas? O cómo uno puede decir que puede haber un antiimperialismo progresista de las manos de las Fuerzas Armadas rusas, ¿bien? Son cuestiones, yo creo que muy básicas en el pensamiento, que deberían estar en el pensamiento socialista, y que estemos discutiendo esto, en mi opinión, es una expresión de lo bajo que ha caído el programa y la estrategia socialista a nivel mundial, ¿no? Fíjate, Sergio, que acá Rolando, fíjate, Rolando, que acá en Chile se ha sostenido también la idea, bajo esta misma premisa, ¿no? de la defensa de los intereses geoestratégicos de Rusia. Yo estuve en un debate hace un par de días con unos compañeros estalinistas, ¿no? Que hacían este planteamiento, la defensa de los intereses geoestratégicos, y lo vinculaban a una categoría que yo desconocía y que te lo aporto a tu arsenal de cosas, de ideas raras, que era la idea de reivindicar una república antifascista, ¿no? Y que es como una significación intermedia, como ya al Donbass no se le puede dar el carácter de república popular, mucho menos se le podría dar tal carácter a la Rusia reaccionaria de Putin, entonces se les pone el carácter de república antifascista. ¿Sabes por qué te hago esta puntualización? Porque creo que entronca en la línea de lo que tú estás diciendo con una discusión que tuvimos nosotros acá en Chile hace muy poquito, en diciembre, entre noviembre y diciembre, que vivimos un mes de terror en el que la candidatura del actualmente electo Gabriel Boric, con la fuerza de Apruebo Dignidad y con el apoyo del Partido Comunista, del Frente Amplio y el apoyo vicario también de las fuerzas de lo que fueron la Concertación, cimentaron su campaña en la idea de que votar por Boric era votar en contra del fascismo, que estaría representado por la candidatura de Juan Antonio Kast. Y esto habría significado entonces que, de manera directa, que una buena parte de la izquierda chilena, e inclusive, lamentablemente, Rolando, algunas fuerzas que se reclaman del trotskismo, estuvieron inclinadas tras la candidatura de Boric en la idea de que votar por Boric era votar contra Kast. Curiosamente, una de las primeras medidas que está tomando en este momento este gobierno antifascista, que es el gobierno de Boric, y nos enteramos ahora mientras estabas hablando, es que muy probablemente va a mantener el estado de emergencia, que esto es de suspensión de garantías constitucionales, en la denominada macrozona de la Araucanía. Te lo planteo en ese sentido porque tú lo ves vinculado también con estos problemas políticos que vivimos acá en Chile, en Argentina, etcétera. Sí, aquí en Argentina también se ve algo de esto, porque el kirchnerismo, digamos, se presenta como un movimiento nacional, y al presentarse como un movimiento nacional, entonces también está digamos, o calla frente a lo de Putin. Ahí tienen contradicciones, porque hay una presión bastante grande, incluso de la opinión pública, etcétera, que condenara lo que había dicho, pero salió con forceps eso y demás. No, yo creo que aparte de eso hay que dejar de usar con tanta liviandad la idea de nazismo, cosas por el estilo. Digo porque bueno, no se pueden comparar. Se habla con mucha facilidad del régimen nazi, el régimen fascista o cosas por el estilo. Bueno, todavía estamos lejos. Hay expresiones muy de derecha, por supuesto, hay expresiones muy, muy de derecha, como la de Bolsonaro, Trump, el Le Pen, el régimen hoy en Hungría, el gobierno en Hungría, etcétera. Ahora, nadie puede decir que Putin ha combatido a los grupos nazis y racistas que tienen ahí Claro. en Rusia, digamos. No, en Rusia, claro. Claro, esto no existe, no es así. Lo que sí yo creo que hay que preguntarse es por qué en muchos países o en lugares donde tuvo mucha fuerza el estalinismo históricamente, en muchos de esos lados han avanzado los grupos de ultraderecha, nacionalistas, exacerbadamente nacionalistas y cosas por el estilo. Digo esto para poner, un caso es el Hungría hoy, otro caso es, por ejemplo, en Francia, lugares donde barrios obreros de París, donde tradicionalmente era fuerte el Partido Comunista, han votado,
han votado por Le Pen, por el Frente Nacional o cosas por el estilo. Bueno, esto sí que invita a una reflexión de por qué ha sucedido esto, de qué es lo que está en el fondo de esto. Y yo creo que aquí es muy importante, me parece a mí, destacar que en el stalinismo hubo una fuerte educación nacionalista. Esto muchas veces se ha perdido. A ver, pensemos nosotros que, por ejemplo, cuando Stalin disuelve la Internacional Comunista en el 43, que no es una cosa menor, y se hizo casi por un decreto muy rápido, y de hecho se instala en la Unión Soviética un himno patriótico, digamos, el eje era la defensa de la patria, y cada vez más se empezó a plantear perspectivas patrióticas, nacional patrióticas y cosas por el estilo de los diferentes partidos comunistas, etcétera. Las rupturas incluso que había en los aparatos estalinistas se hacían invocando independencias nacionales, invocando nacionalismos que incluso llevaron a guerras entre los llamados estados socialistas, como fue Vietnam y Camboya y cosas por el estilo, Claro, ¿bien? claro. Y defender cuestiones como la de Camboya, que fueron terribles, ¿bien? El Khmer Rouge. Claro, que uno no puede decir esto es culpa del imperialismo norteamericano, cosas por el estilo, porque los propios vietnamitas decían que se encontraba con horrores cuando habían entrado. Bueno, entonces, aquí hay desde hace mucho tiempo una exacerbación de los nacionalismos. No, por eso yo lo remitía allá la idea del socialismo en un solo país. Llevaba al nacionalismo. En este sentido yo recomiendo un libro que lo pueden bajar de internet, A ver. que son tomos, y claro, que yo hace un tiempo lo rescaté, porque yo lo había leído en los 70 y después lo perdí con la represión, etc. Bueno, pero es el libro de Fernando Claudín, ex dirigente del PC español, que se llama De la Comintern a la Cominform. Son 2 tomos, lo pueden encontrar en internet, digamos, está digitalizado. Como nota, Sergio, Ricardo Claudín. Claudín, Fernando Claudín. Fernando Claudín. Es Claudín, sí, yo también lo leí. Bueno, pero es interesante porque él ahí plantea todo el significado nacionalista que tiene la idea del famoso socialismo en un solo país y cómo esto fue girando cada vez más a un nacionalismo muy exacerbado. Donde, aparte, quiero aclarar, hay también factores que no tienen que ver con el PC o con la política de los bolcheviques o cosas por el estilo, pero que también ayudaron a la exacerbación nacionalista. Digo esto por lo siguiente, porque hay ciertas continuidades en algunas de estas actitudes, de estas políticas. Menciono una. Ustedes saben que la Unión Soviética, cuando, no se llamaba Unión Soviética, en la República Socialista Soviética de Rusia, digamos, que toman el poder en el año 17 y se empiezan a organizar, desde mediados del 18 y durante 2 años y pico, tuvieron una intervención de potencias extranjeras que los querían derrotar. Empezó con los japoneses. Claro, el ejército blanco y la intervención de potencias extranjeras, etc. Bueno, ya cuando está terminando el conflicto, los soviéticos rechazan a los polacos, ¿bien? Y Lenin se entusiasma, digamos, con mandar el ejército rojo a una ofensiva en Polonia con la idea de a ver si se despertaba un movimiento revolucionario, etc. Fue interesante que Trotsky decía que no se podía hacer, bueno, pero ahí hubo entusiasmo, fueron vencidos, los soviéticos fueron vencidos, ahí se estabilizó el frente, etc. Pero lo interesante del asunto es que cuando se hace esa ofensiva, muchos viejos funcionarios del zarismo, que habían venido de la época del zarismo, que habían tomado distancia con relación a la Revolución Soviética, se vuelven a acercar al gobierno soviético para colaborar, con la idea de que se retomaba el programa de la Gran Rusia, que su enemigo histórico era Polonia.
digamos. Y Trotsky ya había incorporado muchos militares que venían del ejército zarista, pero cuando fue la campaña a Polonia se incorporaron más, hubo incluso algunos tipos de mucho peso que dijeron: yo ahora sí voy a colaborar porque la gran Rusia está por encima de todo, aunque sean bolcheviques, no importa, pero esta es la gran Rusia. Digo estas cuestiones porque existen estas continuidades nacionales y no son menores, y que bueno, que los soviéticos aprovecharan esas colaboraciones me parece perfecto, etcétera. No es que lo esté cuestionando, pero hay que ser consciente de que algunas de estas colaboraciones no eran de elementos socialistas ni nada por el estilo, ¿bien? Insisto, en estos razonamientos de tipo nacional centrados penetraron muy fuerte en el movimiento de izquierda y socialista. Yo a veces pienso que entre mis principales diferencias que tengo con la izquierda, con gran parte de la izquierda, es esta cuestión del nacionalismo, ¿bien? Del socialismo nacional, no quiero decir nacionalsocialismo, pero digo socialismo nacional. Claro, pero casi estamos ahí en el filo, bien, de como concepción. Y la otra que también se entremezcla o se enlaza con esta crítica a la invasión soviética, es que la idea, yo creo que esto es básico, que el socialismo se construye desde abajo, de esa idea de Marx de la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. No hay revoluciones socialistas desde arriba. Esto es fundamental. Es una contradicción en los términos. Por ejemplo, el manual de historia de la Unión Soviética, histórico, que se había escrito en los años 50 y también se seguía usando en los 60, caracterizaba a la colectivización forzosa de los años fines de los 20, principios de los 30, como una revolución socialista desde arriba. Y hubo trotskistas que adoptaron esto. Deutscher, por ejemplo, dice: sí, fue una revolución socialista desde arriba. No hay revoluciones socialistas desde arriba, no hay tampoco, uno diría, eliminación de los elementos nazifascistas o de afianzamiento de libertades democráticas desde la intervención de burocracias y de ejércitos, sino tendría que ser desde abajo, diríamos. Desde la acción consciente de las masas trabajadoras, que entonces estas dos ideas se enlazan, es decir, potencian el internacionalismo y el internacionalismo potencia la construcción desde abajo. Y yo esto lo veo como clave, como central en un cambio de perspectiva que debería tener la izquierda, ¿no? Bueno, es un poco desarrollando la cosa. Tiene una pregunta, Rolando. Sí, bueno, el nacionalismo da para cosas muy raras. Yo recuerdo que cuando fue la recuperación o invasión, como se le quiera llamar realmente a esta altura, de la entrada del ejército argentino en las Falkland, en las Malvinas. Y recuerdo yo a los montoneros proponiéndose como voluntarios para ir a luchar junto al ejército que en ese mismo momento estaba masacrando a sus compañeros en la montoneros. Porque el espíritu nacionalista, la fuerza que tiene es increíble. Don Rolando, yo tengo un amigo que me decía a mí que él en el barrio había un matón que les pegaba a todos. Entonces organizaron unas peleas en la cuadra y él con otro se odiaban mucho, pero ambos tenían que pelear con el matón grande. Entonces le tocó pelear al tipo que él odiaba mucho y él estaba a la espera de quién ganaba, entre el matón que les pegaba a todos, que seguro iba a ganar las peleas, y el otro que él también odiaba. Entonces me decía que en ese momento él lo único que quería que el más odiaba, pero que no era el matón, le ganara al matón para él tener alguna posibilidad de, en la final, poder pelear con el otro, que además que lo odiaba, no era tan bueno como el primero. Entonces me decía: mira, Sergio, me decía, este ejemplo te lo hago yo porque por eso yo quiero, a pesar de que a mí no me gusta Putin,
Por eso yo quiero que sea derrotada las fuerzas de la OTAN y su títere Zelensky, porque de esa forma habrá caído el matón más grande del barrio y eso aumenta las posibilidades que tenemos nosotros que en la próxima pelea podamos pelear con alguien con el que tengamos alguna posibilidad. ¿Qué opina usted de esa Y que está todo mal ese razonamiento. Primero todo porque mal. la contradicción de la clase obrera es con la clase capitalista. Rusa, ucraniana, europea, del resto de Europa, de Estados Unidos, etcétera. Entonces lo que tenemos que defender es esa independencia de la clase obrera primero. Y si una invasión de este tipo divide a los trabajadores, genera incluso descomposición social. Ya tenemos 1.800.000 o 1.000.000 de desplazados. Fíjense, estas son cuestiones fundamentales. ¿Cómo voy a desarrollar una lucha por la recuperación de conquistas sociales de la clase obrera, digamos, una lucha incluso reformista? ¿Bien? No estoy hablando de la revolución socialista, sino de que la clase trabajadora pueda recuperar terreno, etcétera. Sí, la tenemos aplastada por intervenciones militares de un ejército que no tiene nada que ver con el poder de los proletarios ni nada por el estilo. Con una clase obrera que está por cientos de miles deambulando por Europa buscando un refugio, cosas por el estilo, donde están exacerbados todos los sentimientos nacionales, porque estas intervenciones han llevado a las masas trabajadoras a alinearse en la defensa de su patria, en la defensa del derecho de la autodeterminación, de la liberación nacional, etc. Entonces, lo que hace esto es debilitar a la clase trabajadora, no la fortalece. En la medida que se fortalecen aparatos burocráticos como de Putin, o como fue el rol, por ejemplo, que uno ve de la burocracia y las Fuerzas Armadas en Venezuela, o del rol de las Fuerzas Armadas en Cuba, se debilita la clase obrera. Entonces, y se está planteando mal el conflicto, porque se está planteando un supuesto conflicto que va a ser esas burocracias, estos aparatos que son profundamente reaccionarios enfrentados al aparato del otro lado de la OTAN, de Estados Unidos, etcétera. Que en última instancia estos van a llegar a acuerdos y siempre terminan llegando a acuerdos o con sectores de ellos parcialmente para llegar a acuerdos y reconvertirse a empresas capitalistas o acuerdos capitalistas. En última instancia, si nosotros vemos hoy quiénes son gran parte de estos viejos, de estos grandes oligarcas de la Unión Soviética, que son explotadores de la clase obrera, vienen de ser funcionarios del viejo aparato estalinista. Entonces, ese viejo aparato estalinista que supuestamente iba a enfrentar al imperialismo y todo lo demás, sirvió para avanzar en la restauración capitalista y generar una casta de altísimos capitalistas que oprimen a la clase obrera rusa, que oprimen a la clase obrera en otros lugares del mundo donde pueden tener inversiones y que después terminan de alguna manera negociando con Estados Unidos o cosas por el estilo. Fíjense ustedes, para ponerlo en el caso hoy más abierto y llamativo de esto, es el papel de China. Digo, el papel de China en el sentido internacional. Por ejemplo, China, que muchos la ven como en última instancia el reservorio de fuerzas antiimperialistas a nivel mundial, China, por ejemplo, ha desplazado en la mayoría de África a las inversiones de Estados Unidos. ¿Bien? Ahora China es el principal inversor en África, sobre todo en África subsahariana. Bueno, nadie puede decir que la entrada del capitalismo chino en África sea
progresiva con relación a lo que era antes Estados Unidos o Francia, porque Francia ya había sido desplazada por Estados Unidos, pero digo, los niveles de explotación que tienen los capitalistas o el capital chino con relación a los obreros en África son espantosos, son terribles. Para no decir los grados de explotación y de represión, e incluso a cualquier manifestación sindical, ideológica y política discordante que hay en la propia China. Entonces, decir que uno se va a apoyar en esos aparatos porque me quiero enfrentar al imperialismo es volver a la vieja política del estalinismo que siempre termina enchalecando a la clase obrera detrás de frentes populares con burgueses, con burócratas, con el ala que pensaban democrática de la burguesía imperialista para terminar sacándole la independencia política a la clase obrera. A ver, cuando uno dice estas cosas, porque parecen abstractas muchas de estas cosas, pero cuando uno dice estas cosas hay que pensar con este tema del enemigo principal y colaboremos en derrotar al enemigo la contradicción principal, dicen ellos. Claro, la contradicción principal, pero las cosas que se han hecho en nombre de esto. Pongo un ejemplo que se menciona poco, pero hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista de Francia, el Partido Comunista de Italia, que habían llevado adelante gran parte de la lucha de la resistencia fascista, son inducidos por la dirección soviética a no tomar el poder. Pero entran a los gobiernos, los comunistas participan en el gobierno con dirección burguesa en Italia, en Francia, en Bélgica, y ahí hacen llamados patrióticos a reconstruir Francia, a reconstruir Italia, a que no era el momento de hacer huelgas, a que había que ser moderado en las reivindicaciones obreras. Y se levanta la producción, por ejemplo, en Francia, en Italia, sobre la base del esfuerzo de los trabajadores, a tal punto que De Gaulle llegó a decir que Toré, en la hora suprema de Francia, había sido francés por encima de haber sido comunista, que había ayudado a Francia, había salvado a Francia. Ahora, siempre me han dicho que los estalinistas esto lo defendían con el argumento del enemigo principal, del matón del barrio, que le tengo que ganar y cosas por el estilo. Todo eso son dialécticas que buscan explicar lo inexplicable. Terminaban aliados a partidos, dirigentes, organizaciones que debilitaron en última instancia a la clase obrera. El resultado es que desde aquella época hasta hoy el comunismo o las ideas socialistas en Francia, en Italia, en todos esos países han ido en descenso. De la misma manera, a ver, ¿cuál es el criterio con el cual evaluamos nosotros o deberíamos evaluar como socialistas la experiencia del chavismo-madurismo? El criterio del estalinista es no, las relaciones internacionales, ¿bien? El imperialismo se encontró con un opositor que fue ahí a las Naciones Unidas y dijo ahí olor a azufre, el diablo, no sé cuánto, mirá qué bueno. Y el pequeño burgués se emociona, enfrentó al imperialismo y cosas por el estilo. Bueno, el criterio que deberíamos tener es estas políticas fortalecieron política y socialmente a la clase obrera o la debilitaron en Venezuela. ¿Qué pasó con la clase obrera en Venezuela? Que en medio de este desbarajuste, de esta crisis, de esta caída terrible, la clase obrera no tiene casi voz ni voto. Que 5 o 6 millones de personas salieron de Venezuela. Que haya incluso una desarticulación social. Ya no hablo desde el punto de vista político, sino de desarticulación social. Y entonces, ante estas tragedias terribles, ante estos casos, o como lo que está pasando en Nicaragua, ¿bien? Donde incluso se reprime, se pone presos a viejos luchadores de la revolución sandinista,
que esto genera descomposición interna. Yo conozco alguna gente de Nicaragua, incluso algún argentino que ha ido a Nicaragua, etcétera, y han terminado en la decepción más grande, incluso, bien, evitan hasta hablar de política, evitan hablar de esto porque se han quebrado, digamos, ante estas cuestiones. Y estas son cuestiones que generan desmoralización y desorganización y tienen efectos de largo plazo. Por eso después pasa a ser muy difícil recuperarse de esta situación. Rolando, fíjate que hay un célebre comunista italiano, que me lo recordaba un amigo hace poco, Amadeo Bordiga, quien decía Bordiga decía que la mayor creación del fascismo, o la peor de las creaciones del fascismo, es el antifascismo. Vale decir, la idea de que la única manera que tienen los trabajadores de liderarse es de manos de la burguesía liberal. Tal planteamiento condena a una derrota, no solamente a derrotas históricas subsecuentes, sino también a la renuncia a toda política de independencia de clase. Eso lo vivimos acá en Chile hace muy poquito. El voto Boric, que se perpetró con la perspectiva de que se estaba derrotando, se estaba luchando contra el fascismo, porque esa era la contradicción principal. El efecto que tiene ahora es el devastamiento de las organizaciones populares, de las organizaciones de trabajadores, el fraccionamiento de la izquierda y muy probablemente un profundo proceso de retroceso de lucha de masa. Eso es algo que vamos a verificar a partir del 11 de marzo cuando se instale el próximo gobierno. Estamos un poco apretados de tiempo, Rolando. Hay mucha gente que viene como la otra pregunta. Yo creo que hemos discutido uno de los puntos sabrosos que precisamente tienen que ver con esto que nuestro Sergio. Viene la otra cosa. ¿Viene o no viene la mentada Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál es la proyección que se le puede atribuir este conflicto? Muchos empezaron a especular con las películas de Mad Max a partir de la supuesta explosión nuclear en Ucrania, y la idea está de que estamos entrando a un mundo distópico en el que probablemente se va a reeditar el conflicto para un conflicto muy parecido al de la Segunda Guerra Mundial. Indudablemente hay apariencias formales que así lo indican. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, a ver, primero hay siempre factores personales imponderables en esto, ¿bien? Cuando se está caminando por una cornisa al borde del abismo, cualquier paso en falso puede desencadenar cosas que incluso los propios protagonistas no las esperaban, digamos. Ahora, dicho esto, yo creo que, digamos, es difícil. A ver, yo veo difícil que se vaya a una guerra mundial. Aquí hay una idea que está muy arraigada en la izquierda, que viene de Lenin. Lenin, cuando escribe en el año 1915, 1916 sobre la guerra y el imperialismo, etc., él plantea, a ver, el esquema de Lenin básico es el capitalismo en el centro. Él sobre todo está pensando mucho en Inglaterra, Francia, Alemania, bueno, pero el capitalismo en el centro está agotado, ya no tiene mercados, está agotado, no puede desarrollar las fuerzas productivas. No es tan claro para Estados Unidos, pero viene a decir esto, y solamente puede sobrevivir el capitalismo si conquista nuevos mercados y sobre todo si tiene colonias. Pero el mundo ya está casi todo repartido, por lo menos el mundo colonial accesible en aquel momento. América Latina no era ya colonia, pero África y Asia estaba casi todo repartida. Entonces Lenin dice, las colonias son imprescindibles y como ya están casi todo el mundo repartido, va a haber guerras por nuevos repartos, ¿bien? Por forzar nuevos repartos. Incluso él entonces caracteriza la Primera Guerra Mundial como una guerra por un nuevo reparto de las colonias y de zonas de influencia, y que si no hacían esto los capitalismos iban a caer, etcétera, etcétera, o iban a estar en crisis permanente, y por lo tanto él pronostica que las nuevas guerras interimperialistas iban a ser inevitables. Esto en realidad parece tener su confirmación, este pronóstico, con la guerra del 39 al 45, con la Segunda Guerra Mundial,
Aunque en realidad hay alguna gente que me parece una tesis interesante que dice que en realidad hubo una única guerra mundial dividida en 2 episodios, ¿no? Con la crisis del 30 en el medio. Bueno, pero como sea, entonces la idea ahí quedó, las guerras interimperialistas son inevitables, etc. Ahora, hace casi 80 años que no ha habido una nueva guerra entre potencias. Hay enfrentamientos, pero se llega a cierto tope y de ahí, digamos, tiende a no pasar. Se localizan, hay algunas que pueden ser muy sangrientas, etcétera, pero la Segunda Guerra Mundial ha provocado, se calcula, 80 o 100 millones de muertos. Bueno, no se volvió a tener una cosa así. Digo esto porque, por ejemplo, incluso Ernest Mandel en algún momento especuló con una nueva guerra nuclear y hablaba de cientos de millones de muertos que iba a haber, etc. Bueno, eso... Ni hablar Posadas. ¿Eh? Ni hablar J. Posadas. Claro, sí. Claro. Bueno, ahora, bueno, yo encuentro mucha gente que sigue diciendo, sí, se viene, Lenin tenía razón, se va a venir la Tercera Guerra Mundial, y a cada rato dicen, esto ya aquí empezó, está empezando, el prolegómeno, etcétera. Lo plantearon por ejemplo, cuando fue bueno, una fue en la crisis de los misiles en Cuba, que aclaro que ahí había algunos sectores de izquierda que decían, tiene que haber una guerra nuclear, hay que desatarla, etcétera, etcétera. Bueno, Mao retóricamente hablaba de un tigre de papel, del imperialismo y cosas por el estilo, pero se volvió esta idea varias veces. Cuando Estados Unidos entró en Irak, por ejemplo, algunos decían, ya aquí viene la guerra. Por ejemplo, yo leía a un marxista que decía, bueno, Estados Unidos entra en Irak para impedirle a Japón y a Alemania el acceso a las fuentes energéticas. Bueno, esto era desatar la guerra. Bueno, pero esto lo dijo un marxista académico que está en México. Bueno, y yo sobre esta cuestión digo, bueno, hay que explicar entonces por qué no se ha desatado la famosa Tercera Guerra. Incluso ahora, por ejemplo, la OTAN está evitando enfrentar directamente a Rusia, ¿bien? Manda armas o cosas, pero está evitando ir al enfrentamiento abierto. Y yo en este sentido rescato una tesis que adelantó Giovanni Arrighi, que tiene cierto apoyo en Mandel también, en el libro El Tratado de Economía Marxista de Mandel de los años 60. Lo que dice Arrighi es que a ver, cuando fue la Primera Guerra Mundial o todavía la Segunda, la centralización del capital, las fusiones de empresas eran fundamentalmente de Nacional Central, es decir, una empresa, General Motors se identificaba claramente con Ford, con Estados Unidos, y la Mercedes-Benz con Alemania, o bien, o Krupp con Alemania, etcétera, etcétera. Lo que ha sucedido, sobre todo con mucha intensidad desde los años 60 y 70, es una centralización internacional del capital, es decir, fusiones de empresas, participación de grupos económicos grandes en paquetes accionarios de empresas de otros países, etcétera. Y entonces esto ha generado una imbricación de intereses mucho más densa de la que había hace 100 años. Como ocurre en Chile, por ejemplo. Claro, hay muchos lados. Por ejemplo, un dato que yo había puesto en uno de mis libros, y yo creo que hoy será mayor, pero por ejemplo, de las empresas que cotizaban en la Bolsa de París hace 15 años, el 40% de los paquetes de las acciones estaban en manos de extranjeros, de no franceses, no residentes en Francia. Si uno veía, por ejemplo, el paquete accionario de Telefónico, de Telecom, eran inversores de Estados Unidos, de Alemania, de España, de Argentina, de todos lados. Es decir, la idea de que la globalización ha generado una interconexión de intereses, y que esto hace entonces que incluso sea bastante difícil muchas veces de predecir por tal gobierno va a venir directamente tal inversión. Pongo 2 ejemplos. Yo lo cité en mi blog, ahora tendría que mirarlo, pero eran pocos años después de la entrada
de Estados Unidos en Afganistán, un día me encuentro con la noticia de que el principal inversor extranjero en Afganistán era China, no Estados Unidos. Bien, es decir, que hasta cierto punto, esto era una noticia que aparecía creo que en The Economist, decían, bueno, había funcionarios norteamericanos que decían, nosotros hacemos el gasto militar y los chinos aprovechan. Pero muestra, claro, muestra esta interpenetración. El otro ejemplo era el de Irak. El Irak, yo recuerdo que, bueno, el análisis de gran parte de la izquierda es, van a entrar en Irak para quedarse con el petróleo. Y yo recuerdo que yo escribí sobre esto y después volví sobre el tema, que no era un negocio. La intervención militar iba a llevar miles y miles de millones de dólares y era más barato comprar el petróleo a, a, a Irak si necesitaban el petróleo. Es más barato comprar a Saddam, de hecho. Claro, es que era interesante porque después hubo cálculos de lo que había gastado Estados Unidos, que eran billones de dólares, yo no sé, ahora no recuerdo, era algo así como 2 billones de dólares, etcétera, y yo sacaba la cuenta que durante no sé cuántos años había, con el petróleo, creo que era $80 el barril, había que sacar petróleo sin ganancias, sin considerar costo de no sé durante cuántos años para devolver eso, era imposible devolverlo. Entonces, bueno, pero aquí incluso una cosa muy interesante es que una vez que se estabiliza el gobierno pro-yanqui, que era pro-yanqui, digamos, lo ayudan los Estados Unidos, lo ponen los Estados Unidos, etcétera, pero cuando se hacen las licitaciones petroleras, fueron más favorecidas empresas no estadounidenses. Es una cosa interesante. Incluso la Exxon, que es la privada más importante de Estados Unidos, fue desplazada de algunas licitaciones a favor de Total o a favor de los rusos, porque había llegado a acuerdos que no le con los kurdos que rechazaba el gobierno de Irak, que no le gustaba nada. Digo esto porque entonces son más complejas, esta mezcla, digamos, este entrelazamiento de intereses entre capitales de diferentes naciones genera ciertas resistencias a profundizar conflictos que son reales por zonas de influencia, por acceso a inversiones o a suministro de materias primas o cosas por el estilo, pero le ponen cierto tope, insisto, a los enfrentamientos hasta ahora, ¿no? Y que esto habría operado, por eso incluso yo ahí citaba, ahora no, porque son mucho más serias las sanciones, pero por ejemplo, cuando se había sancionado a la a Rusia con el tema de Crimea, uno se encontraba ahí que Francia y Alemania, sin embargo, habían seguido invirtiendo en Rusia. Le pedían a Grecia que no invirtiera, bien, que cortara sus negocios con Rusia, pero, insisto, empresas a Alemania, por ejemplo, la Mercedes-Benz tiene unas plantas importantes ¿cómo se llama?, en Rusia. Total de Francia tiene muchas inversiones y cosas por el estilo, y ponían ciertas frenos a esto. Entonces yo creo que ahí hay una razón material, digamos, de por qué se encuentra cierto tope, aparte de que está el problema nuclear, etcétera, ¿no? Pero que también esto ha incidido para que se desarrollen entre cierta franja. Ojo, hay una corriente de gente que son marxistas muy interesantes, etcétera, Burbach, Robinson, etcétera, que ellos han planteado que ya se ha llegado a un grado de transnacionalización del capital que ya han desaparecido digamos, completamente las referencias nacionales, ¿bien? Que es una burguesía completamente ya transnacionalizada sin ninguna referencia nacional. O sea, no habría imperialismo de acuerdo a esa lectura. Claro, sería una cosa así, ellos dicen, se empieza a gobernar por medio de los organismos internacionales que representan a esta burguesía completamente ya transnacionalizada, globalizada. Bueno, yo en este sentido discrepo con ellos, no sé si en el futuro puede ser que se llegue a eso, pero por ahora no se está en eso,
Toyota se sigue referenciando fundamentalmente con el gobierno japonés, Estados Unidos, General Motors con Estados Unidos. Digamos, hay conflictos geopolíticos, esto es indudable e inevitable. Lo que yo digo es, hay un piso a la fusión y hay un tope a los conflictos. Viene a decir, se oscila entre estas franjas, ¿no? Esto como un esquema muy general, medio orientativo, para decir, bueno, por ahora los conflictos se están llevando de esta manera. Insisto, esto es como un análisis general. Ahora, en estos momentos en Ucrania estamos caminando por la cornisa, digamos, ¿no? Por ejemplo, un ataque que podía haberse producido a esta central nuclear, un desastre, cosas por el estilo, uno no sabe cómo se puede reaccionar ante cosas así, ¿no? Son complicadas, pero yo en principio me da la impresión de que no habría una perspectiva de guerra mundial. Incluso no está claro cuál es el objetivo de Putin. Hoy leía que analistas europeos, y es posible, dicen que lo que en realidad quiere asegurarse es el sur, ¿bien? Es decir, la parte del sur y hacer un corredor hacia las repúblicas del Donbass, ¿bien? De que ese sería su proyecto. Y para salir por el Mar Negro. Claro, y hacer un corredor de conjunto, sacarle a Ucrania una parte importante y luego neutralizar con un gobierno títere, pero no era una ocupación completa. Yo creo que el problema hay muchos que lo han señalado, el problema de la ocupación completa es muy, muy, muy complicado. Sergio, usted tiene una pregunta. Así es, don Rolando, si usted se imagina, si estamos los dos ahí en Kiev en estos momentos, el gobierno nos pasó armas, estamos esperando, vienen los rusos por allá, están los fascistas afuera, nos quieren dar de todos lados. ¿Cuál sería usted la que me recomendaría como la política correcta para llevar a cabo en ese momento? Por un lado vienen entrando las tropas del ejército ruso, por otro lado tenemos a los grupos comandos fascistas, también hay grupos de autodefensa que no responden nada más que al espíritu nacionalista, y estamos nosotros dos. Yo le pregunto, Rolando, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál sería la respuesta suya? Bueno, yo sobre estas cuestiones yo soy muy prudente porque no conozco Ucrania, porque no leo ni siquiera un periódico, no puedo leer un periódico en ucraniano ni en ruso, porque no tengo relación con la gente de allá. Ya hace muchos años, les quiero decir pero no teníamos esta facilidad de comunicación. Hubo un grupo trotskista ucraniano que sí se comunicó conmigo y estaba interesado en mis trabajos, etcétera. Fue una cosa curiosa, pero no teníamos estas facilidades que hay. Recién empezaba un poco lo de la internet y cosas por el estilo y perdí la relación. Pero quiero ampliar un poquito esta respuesta por lo siguiente. A ver, yo milité 20 años en el trotskismo, ¿bien? 20 años en el trotskismo. Y en el trotskismo, por lo menos en los grupos que yo milité, en la corriente que yo milité, estaba la idea de que desde Buenos Aires, aparte porque los argentinos somos bastante pedantes con esto, desde Buenos Aires podíamos dar línea precisa, tácticas para todos los lugares del mundo. Yo me acuerdo que también iban argentinos a Chile y agarraban un grupo de compañeros y decían, no, porque esto, lo otro, y la táctica, y lo otro, y después ahí se iba a Bolivia y agarraban un grupo boliviano y le decían, no, porque esto y lo otro y demás. Pero sí llegaba, por ejemplo, yo me acuerdo, ya me había ido del trotskismo, etcétera, pero una vez me encuentro con un trotskista que estaba diciendo, no, porque estamos discutiendo qué táctica hay que aplicar en Bosnia cuando estaba atacando. Y yo le dije, pero si vos no sabés ni decir buen día en Bosnia, ¿cómo podés hablar de esto?
En ese sentido, incluso yo decía, habría que aprender, cuando a Marx una vez le pidieron que opinara sobre las discusiones en Rusia con los populistas, dijo, no conozco. Y él había aprendido ruso para leer la fuente y todo, y dijo, no, yo no puedo, ¿no? Y cuando Vera Sassurich le preguntó, hizo como 4 borradores de carta, pero al final mandó una cortita con muy pocas cosas. No, yo digo esto porque realmente, a ver, uno puede hacer, bueno, en base a los datos, lo que tenemos, etcétera, una caracterización aproximada de cómo es la situación, etcétera. Ahora, luego, ya afinar tácticas se exige estar en el lugar, conocer qué opina primero la clase obrera, qué fuerzas hay, qué fuerzas puede haber del socialismo, o del socialismo crítico, del socialismo más democrático, pero qué fuerzas hay, si es cierto o no que hay grupos nacionalistas exacerbados o no. Bueno, conocer incluso, habría que tener, en relación con el lado ruso, digamos, conocer qué pasa en Rusia. Es cierto que la gran parte de la población ve esto con escepticismo, es cierto que hay algunos signos de desmoralización en los soldados. Por ejemplo, digo esto para poner un caso, cuando Lenin recomendaba la confraternización, había corrientes de confraternización en las fronteras, entre las trincheras. El gobierno británico tenía que llamar a castigar a los que confraternizaran. Bueno, eso se sabe, no se sabe, etcétera. Pero yo creo que en estas cuestiones mi análisis es muy abstracto en última instancia, con algunos de los elementos que tenemos, y yo creo que hay que ser muy prudente en estas cuestiones, porque aún estando metido en esto, estando metido en el lugar, debe de costar de ubicarse, etc. Por eso yo al final de mi nota incluso decía, no hay una internacional donde los obreros discutan, o la vanguardia discuta qué situación, etcétera, qué pasa y todo eso, claro. No hay un partido y un partido internacional menos, digamos. Entonces yo sobre esto trato de ser, digamos, muy cauteloso. Bueno, perfecta respuesta. Mientras tanto no hay internacional para que discutan los trabajadores, estamos nosotros cumpliendo ese papel, Rolando. Así que cuando se pongan de acuerdo les vamos a dejar este espacio. Exactamente. Bueno, ha sido realmente un placer conversar con Rolando, muchas gracias. Lo dijimos antes de iniciar el programa, nosotros somos seguidores de Rolando, somos de alguna manera de la barra brava hasta aridiana. Y bueno, y ha sido realmente, además de muy formativo, muy nutritivo políticamente, como se diría en términos actuales, conversar sobre estas cosas. Esperamos tener a Rolando de nuevo en este programa. Los hechos de la lucha de clases, no cabe duda de que van a seguir sacudiendo con mayor intensidad en distintos puntos del orbe la crisis que el capitalismo en general está desarrollando, de tal suerte que estos hechos, e inclusive estos mismos hechos, muy probablemente se van a conectar con otras cuestiones tan domésticas como, por ejemplo, lo que va a ser la instalación del próximo gobierno de Boric. ¿Qué respuesta den los trabajadores sobre eso? Es una incógnita. Esto yo creo que también es muy importante señalar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rolando, en el sentido de que debemos ser prudentes para analizar aquellas cuestiones que no entendemos. Pero de la misma manera, también hay una cierta tendencia en muchos grupos marxistas de pensar que a peor estén los trabajadores, a mayor es la crisis, mayor es la resistencia. Si fuese así, hace rato que en África, en el sur de África, ya había habido varias revoluciones, una y otra repetidas, en la India, etcétera. Eso no es así. Claro, o en Haití, o por ir en América del Sur, en Bolivia, ya habría habido montones de revoluciones. Eso no es así. Los golpes económicos y las crisis no pueden apreciarse como una cuestión puramente intelectual, por cierto, ni tampoco como una cosa puramente económica. Esto lo experimentan las clases en un sentido político, y la capacidad de resistencia tiene que ver no tanto con la existencia de una dirección revolucionaria, sino que con una perspectiva política de poder resolver las cosas. Nosotros acá en Chile venimos saliendo de una revolución que calificamos
calificamos de obrera, una revolución sin partido, sin una dirección orgánica, sin proyección, y los trabajadores chilenos nuevamente hemos vuelto a pagar el precio de la frustración de dicho proceso precisamente por estas cuestiones. Bueno, reitero el agradecimiento, Rolando, nos quedamos hasta acá, nos seguimos quedando tiempo, un gran abrazo allá en Buenos Aires a todos los compañeros de allá, y por cierto, especialmente a la barra de los Diablos Rojos de Avellaneda. Nos vemos. Chao. Ni chao, me cuente de los Diablos Rojos. Chao, chao.